Y pasamos a otro invitado y en este caso tenemos al gran Antonio Domingo, que ya sabéis que nosotros tenemos, bueno, tuvimos ahí en pandemia una serie de directos muy interesantes que os recomiendo ver en el canal de YouTube de Antonio. Él es profesor de percusión en Musiquene, pero destaca principalmente por su faceta de formador de docentes, formador de formadores. Así que, Antonio, para mí es un placer auténtico tenerte en este episodio 400 de Tubas y Tubos. Muchas gracias, te puedo asegurar, David, que el honor es mío. Volver a unirnos una vez más, después de las muchas que hemos tenido, y espero que sigan siendo muchas más, porque Serán muchísimas. cada vez que te veo, cada vez que charlamos, para mí es un proceso de aprendizaje pleno y constante. Muchísimas gracias. Es un lujo tenerte aquí. Así que vamos al grano con la pildorita, que yo creo que nos puedes aportar una visión muy interesante con todo lo que estás haciendo. Y es, me gustaría saber que en tu experiencia, pues, ¿qué retos crees que afrontan hoy los docentes de conservatorio y de escuelas de música para preparar mejor a las nuevas generaciones de músicos, pero también de profesores? Porque es verdad, lo sabemos muy bien, que hay un altísimo porcentaje de los estudiantes de música que terminan siendo docentes. Entonces, bueno, ¿cómo ves qué retos habría que abordar? Bueno, pues el reto sigue siendo el mismo reto que hace 100 años. Quiero decir, todo aquel que quiera ser docente de música, todo aquel que busque esa salida profesional o todo aquel que encuentre finalmente en su camino esa salida profesional, necesita formación. Recuerda, David, que no hay formación. En los conservatorios nos forman para ser instrumentistas, no para ser pedagogos. Tú eres pedagogo, tú has terminado dando clase, tú estás dando clase, tú eres feliz dando clase, a mí me pasa Sí, lo mismo, sin duda, pero nos hemos tenido que buscar la vida. mucho. Nadie nos enseñó a dar clase y sobre todo nadie nos enseñó a limpiarnos de cómo nos dieron clase para no repetir modelos. El gran problema que tiene la educación musical en este país, en conservatorios, escuelas de música, es que sigue replicando los modelos de los anteriores modelos, que replicaron los modelos de los anteriores modelos, que replicaron los modelos de los anteriores modelos. Y muchos pensamos, no, yo ya soy joven, yo soy de la nueva generación, yo soy del año 2000 ya. Sí, pero ¿te has limpiado? Ahí está. Porque muchos de los aprendizajes que tuviste cuando tenías de 0 a 3 años o incluso de menos 9 meses a los 0, de los 0 a los 3, de los 3 a los 6 y de los 6 a los 19, en muchas ocasiones esos aprendizajes están en memoria a largo plazo y son inconscientes. Con lo cual, cuando tú te pones delante de un grupo de niños o de un one-to-one en el conservatorio, o sea, una clase con un discente, en muchas ocasiones aparecen los mismos modelos porque están grabados a fuego. Con lo cual, ¿cuál es el problema de la forma, o sea, del profesorado y de la educación musical en este país? Que no hay formación. Punto. Cuando haya formación, podremos hablar si es mejor o peor. Pero es que hasta ahora seguimos incluyendo profesores en escuelas de música y conservatorios que no tenemos formación específica ni en pedagogía, ni en didáctica, ni en conocimiento de cómo es un niño o una niña a esa edad y cuáles son sus procesos evolutivos y sus funciones ejecutivas. Así que la solución es formación, 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 que me encanta, que es la frase que hemos repetido. Es más, tenemos un episodio dedicado justamente, así se llama, formación, 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 si no recuerdo mal. Exacto. Pero formación no después, que va a depender de la sensibilidad educativa y de la sensibilidad moral y de la sensibilidad como tutor de resiliencia de cada uno de nosotros, sino formación durante. Yo no sé si hay que hacer un máster, que podría ser, yo no sé si hay que hacer una carrera paralela al instrumentista como pedagogo, habría que ver cuáles son todas, unas cosas tienen sus pros, otras tienen sus contras, pero lo primero que hay que conseguir es que eso esté imbuido dentro de la, intrincado dentro de la educación de un futuro docente de música. Y no está. Todo el mundo salimos con el mismo tipo de titulación, con el mismo tipo de grado, y luego cada uno que se busque la vida para ver cómo afronta su realidad laboral, sea en el mundo de la interpretación o sea en el mundo de la pedagogía. ¿Qué familia? O sea, yo muchas veces flipo porque si los padres y las madres de los niños que van a ir a los conservatorios supieran que se enfrentan a docentes que no tienen formación, que lo único que pueden aportar es su experiencia, que no es poco, ¿eh? Y que en muchos casos es una maravillosa experiencia y se están preocupando. Pero, señores, es como, bueno, yo voy a un hospital donde hay médicos que solo tienen experiencia operando, no han tenido formación como cirujanos, dices, perdón.
Sí. ¿Usted es un médico que no ha tenido formación como cirujano y está operando? Pues eso es lo que está ocurriendo con la educación musical en este país. Somos docentes, y me incluyo porque yo soy el primero, que estoy operando sin tener una titulación. Somos cirujanos educativos que no tenemos formación en cirugía por ningún sitio. No, sí, sí, sí. Sale de lo que cada uno quiere y ha decidido, mira, o casualidades que tiene habilidades sociales adecuadas y sabe gestionar, pero totalmente, totalmente, bueno, realmente es el gran reto, yo creo. Bueno, pues terminamos, sencillamente, si pudieras cambiar una cosita de este sistema de enseñanzas artísticas, ¿cuál sería? Venga, Mismo eh, valor a la educación que a la interpretación. Mismo valor a la docencia que a la educación. Es más, que a la interpretación, perdón. Es más, los buenos intérpretes nacen de buenísimos docentes. Y algunos buenos intérpretes son tan buenos que incluso nacen de malos docentes. Bueno, Antonio, como siempre, es un lujo tenerte por el podcast. Ha sido yo creo que el aporte de valor es 10 sobre 10. Y nada, gracias de corazón por cortarnos tu visión sobre la situación de la educación musical y todas las cosas que tenemos que mejorar como docentes. Y un placer. Gracias. Un El, abrazo. el placer es mío. Cuídate, maestra. Hasta luego. Chao, chao.